¿Qué haría si un millonario se disfrazara de mendigo y la única persona que se detuviera a ayudarlo fuera una señora de la limpieza que regaló sus últimos dólares? Eso fue exactamente lo que les pasó a Daniel Whitmore y a su pequeño hijo Ethan. Pero lo que comenzó como una simple prueba de bondad se convirtió en una tormenta de secretos, traiciones y mentiras desgarradoras. Cuando Grace Miller, la humilde mujer que lo arriesgó todo por ellos, fue incriminada por un crimen que no cometió, el amor parecía perdido para siempre. Sin embargo, el destino les tenía reservado un giro inesperado que conmocionaría a toda una iglesia y redefiniría el verdadero significado de la familia. El sol de la mañana iluminaba la extensa finca de los Whitmore. Pero dentro de sus imponentes muros, Daniel Whitmore no pensaba en el poder, el dinero ni en el imperio de la construcción que heredó. Pensaba en su hijo Ethan, un niño de 8 años que no había sonreído mucho desde el fallecimiento de su madre. Daniel recordó sus últimas palabras en el hospital, pálido y tembloroso, mientras le apretaba la mano. Prométeme que le encontrarás una verdadera madre. No una que ame tu dinero, sino una que ame su alma. Esa promesa lo había perseguido todos los días. Daniel paseaba por su estudio con una opresión en el pecho. Cada mujer que había introducido en la vida de Ethan parecía más atraída por su riqueza que por su hijo. Necesitaba probar algo extremo, algo que le quitara la fortuna y revelara su verdadero carácter. Esa mañana, ideó un plan. Él y Ethan se disfrazarían de pobres y mendigarían en las calles de Central Square, Boston. Solo entonces sabría quién tenía un corazón en el que confiar. Su padre Ethan susurró, agarrando una camiseta rota que Daniel había sacado del almacén. ¿De verdad va a funcionar esto? Sus ojos estaban llenos de confusión y tristeza. Daniel se arrodilló, con las palmas de las manos apoyadas en los pequeños hombros de su hijo. Sí, hijo. Hoy descubriremos quién tiene un corazón sincero. No todos se detendrán por nosotros. La mayoría ni siquiera mirará. Pero la persona adecuada, la que realmente se preocupa, sí lo hará. La pareja se embadurnó la ropa de tierra, se peinó con delicadeza y dejaron sus elegantes coches, cogiendo el sedán más viejo del garaje. Ethan rió nerviosamente mientras su padre se frotaba la mejilla con tierra. Nadie nos reconocerá ahora, dijo Daniel, forzando una sonrisa. Por dentro, la culpa lo carcomía. Estaba arrastrando a su hijo a una mentira. Sin embargo, se convenció de que era por amor. Cuando llegaron a la plaza central, la ciudad bullía con la energía del fin de semana. Los compradores llevaban bolsas de ropa cara. Los empresarios pasaban apresurados con tazas de café y los turistas tomaban fotos de las estatuas. Daniel y Ethan se acomodaron en un rincón frío cerca de la salida del metro, con la espalda contra la pared y un cartel de cartón entre ellos. Hambrientos, sin dónde dormir. Al principio, Ethan miró a su alrededor con tímida curiosidad, pero a medida que los minutos se convertían en horas, el brillo se desvaneció de sus ojos. Una mujer con tacones rojos los miró y se dio la vuelta. Un hombre de traje lanzó una moneda sin aminorar el paso. Otros actuaban como si padre e hijo fueran invisibles. Papá Ethan murmuró con la voz entrecortada. La gente es tan mala. Daniel apretó la mano de su hijo. No son malos, Ethan. Solo están ocupados. No pierdas la esperanza. En algún lugar aquí afuera hay alguien diferente. Otra hora transcurrió lentamente. El estómago de Ethan rugió y las lágrimas inundaron sus ojos. Justo cuando Daniel empezaba a dudar de su propio plan, una joven se detuvo frente a ellos. No vestía seda ni diamantes, solo un desgastado uniforme azul de limpieza y zapatillas con suelas delgadas. Su rostro parecía cansado, pero sus ojos brillaban con calidez. ¿Tienes hambre?, preguntó suavemente, agachándose para estar a la altura de Ethan. Padre e hijo parpadearon sorprendidos. No pasaba corriendo. No tiraba el cambio sin mirar. Los estaba viendo. La mujer abrió su desgastado bolso y sacó billetes y monedas arrugados. Solo tengo 280 pesos, lo que necesito para sobrevivir los próximos 2 días.
Pero miró a Isen con ternura. Ningún niño debería pasar hambre. A Isen le tembló el labio. Se inclinó hacia Daniel y susurró: «Se parece a mamá del cielo». A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Apenas podía encontrar la voz. «Gracias, señorita. ¿Cómo se llama?» «Grace Miller», dijo con una leve sonrisa. «¿Y el tuyo?» «Soy Robert», mintió Daniel rápidamente. «Este es mi hijo Isen». La sonrisa de Grace se ensanchó al ver al niño. 8 años. ¡Qué joven tan educado! Le puso el dinero en la mano a Daniel. «Hay una panadería a la vuelta de la esquina. Comprale algo caliente. En cuanto a mí, no te preocupes, me las arreglaré». Isen la miró con asombro. «Gracias, tía Grace». Grace rió entre dientes. «Eres muy amable», se enderezó, sacándose el polvo de las rodillas. «Tengo que volver al trabajo o mi jefe me despedirá, pero termino a las 6. Volveré a verte. A ver si estás bien». Daniel y Isen la siguieron con la mirada mientras desaparecía en un edificio alto al otro lado de la calle. Daniel sintió un nudo en el pecho. Esta mujer, que no tenía casi nada, les había dado todo lo que tenía y les había prometido volver. Tras un largo silencio, Daniel ayudó a Isen a ponerse de pie. «Necesitamos saber quién es realmente». Minutos después, vestida. Salieron con ropa limpia de su coche y entraron sigilosamente al edificio donde trabajaba Grace. En el tercer piso, la vieron suplicando a un imponente guardia de seguridad. «Por favor, señor Harris», rogó Grace, «no eche a ese padre y a ese hijo». Se veían tan perdidos. «El niño es solo un niño. Es la política», respondió el guardia con brusquedad. «Mendigar aleja a los clientes. Yo asumiré la responsabilidad. Si el gerente se queja, diré que te lo pedí». Daniel se escondió detrás de una columna. Isen se agarró la manga. Escuchó mientras Grace admitía que había regalado todo el dinero de su comida. ¿Pero cómo no iba a hacerlo? Ese chico no había comido. Si no nos ayudamos mutuamente, ¿quién lo hará? Daniel se secó los ojos rápidamente, esperando que Isen no se diera cuenta. Pero el chico susurró: «Papá, estás llorando». La voz de Daniel se quebró. «Hijo, creo que la acabamos de encontrar». A las 6 en punto, Grace salió del ascensor, con los hombros caídos por el cansancio. Pero su primer pensamiento fue ver cómo estaban el padre y el hijo sin hogar a los que había prometido ayudar. Al no verlos, la preocupación nubló su rostro. Daniel tomó una decisión. Dio un paso adelante con Isen a su lado, ahora bien vestido. Grace se quedó paralizada. «¿Qué pasó con tú? Estás limpio y con buena ropa». Daniel improvisó rápidamente, sintiendo una gran culpa. «Un amigo nos dejó ducharnos. También pudimos comprar comida». «Gracias». «Qué bien», dijo Grace con alivio. «¿Pero dónde dormirás esta noche?» Daniel dudó. Antes de que pudiera inventar otra excusa, Grace volvió a hablar. «Mira, no tengo mucho espacio, solo un pequeño apartamento en Queens. Pero hay un sofá en mi sala. Si quieres, tú y Isen pueden pasar la noche. Mañana pensaremos en algo». Daniel la miró atónito. Estaba ofreciendo su casa a desconocidos. «¿Estás segura?», preguntó casi sin aliento. Grace asintió con silenciosa convicción. «Se ayuda donde se puede. Isen es un chico dulce. No causará problemas». Los ojos de Isen se iluminaron. «Mamá, Grace, eres la persona más amable del mundo». Grace rió nerviosamente. «¿Qué encantó?» Esa noche, Daniel Isen siguió a Grace en un autobús urbano con destino a Queens. Durante el viaje, Daniel observó cómo saludaba al conductor, cómo ayudaba a una anciana con sus maletas e incluso hacía reír a un niño que lloraba. Cada gesto revelaba su corazón. Su apartamento era diminuto,
de 2 habitaciones en un edificio abarrotado, pero impecable y lleno de calidez. Plantas en el alféizar, cojines de colores en el sofá, fotos enmarcadas de familiares que ya no estaban. No es mucho, se disculpó Grace, pero es mi hogar. Daniel miró a su alrededor con lágrimas en los ojos. Para él, era más opulento que su mansión porque albergaba algo que a su propiedad le faltaba cariño. Mientras Grace preparaba una cena sencilla, Isen le susurró a su padre: «Papá, ¿por qué no le decimos la verdad? Es buena. Ella merece saberlo». A Daniel le dolía el corazón. «Todavía no, hijo. Un día, pero todavía no». Esa noche, despierto en el sofá de ella, Daniel se dio cuenta del peligro de su plan. No solo estaba probando el corazón de una desconocida, se estaba enamorando de Grace Miller. Y ella no tenía ni idea de quién era realmente. ¿Crees que Daniel tenía razón al probar la bondad de la gente de esta manera? ¿O fue injusto involucrar a su hijo en él? ¿Engaño? Si estuvieras en el lugar de Grace, ¿habrías confiado en 2 desconocidos lo suficiente como para acogerlos en tu casa? ¿Y qué hay del pequeño Isen? ¿Crees que los niños pueden percibir la bondad genuina mejor que los adultos? Durante semanas después de esa noche en el sofá del pequeño apartamento de Grace Miller, Daniel Whitmore no pudo desprenderse de la calidez que había sentido allí. Cada detalle de su casa, cortinas sencillas, muebles desgastados. El aroma a estofado casero lo había envuelto y Isen en una comodidad que el dinero nunca había comprado. Daniel se había prometido a sí mismo que era solo un experimento. Pero con cada día que pasaba, la línea entre fingir y vivir se difuminaba. Ya no se hacía el pobre. Era un hombre que se enamoraba. Isen también estaba encantado. El chico se aferraba a Grace, insistiendo en que viera dibujos animados con él, rogándole que le contara cuentos antes de dormir. Una noche, le susurró al oído mientras Daniel fingía dormir: «Puedes ser mi mamá para siempre». Los ojos de Grace brillaron, pero solo lo besó en la frente y dijo suavemente: «Ya veremos, cariño». Daniel sabía que la mentira no podía durar. Durante 3 meses, se había escondido tras el nombre de Robert Silva, trabajando a su lado, ayudándola a fregar pisos y a preparar comidas sencillas, saboreando cada momento de una vida despojada de lujos. Pero la culpa lo atormentaba. Había visto a Grace darlo todo: su dinero, su tiempo, su corazón, sin saber la verdad. ¿Cuánto tiempo podría seguir engañándola? Finalmente, una noche, la invitó a un modesto restaurante en el centro de Manhattan. Intentó hacerlo sencillo, pero Grace apareció con un vestido de segunda mano que había comprado con dinero que no tenía solo para verse especial para él. El corazón de Daniel casi se rompió. Se inclinó sobre la mesa, le tomó la mano y susurró: «Grace, hay algo que necesito decirte». Grace frunció el ceño. «¿Qué pasa, Robert? Te ves extraño». Tragó saliva. Con dificultad. «No me llamo Robert Silva. Soy Daniel Whitmore. Soy el dueño de Bitmo Reconstrucción. No soy pobre. Soy millonaria». Su rostro palideció. Su mano se soltó de la de él. «¿Qué dijiste ese día en Central Square?» Isen y yo íbamos disfrazados. Estábamos probando el corazón de la gente. ¿Y tú? Diste todo lo que tenías. Demostraste ser la mujer más amable y desinteresada que he conocido. Grace, yo. Pero ella ya estaba de pie, con lágrimas en los ojos. Me mentiste durante 3 meses. Me hiciste parte de un experimento. ¿Sabes lo humillante que es eso? Grace, no. Por favor, escúchame. Confié en ti. Lloró, agarrando su bolso. Te di mi casa, mi comida, mi corazón, y todo este tiempo, solo fui un sujeto de prueba. Salió corriendo del restaurante, dejando a Daniel y a Isen destrozados. Durante días,
Grace evitó sus llamadas. En el trabajo, se sumergió en las tareas de limpieza, decidida a borrar el dolor de su pecho. Pero cuando pasó por la escuela de Isen, no pudo ignorar al niño que la saludaba con la mano, con la mirada implorando que no desapareciera. Se le partió el corazón, pero se obligó a seguir caminando. Mientras tanto, Richard Whitmore, el poderoso padre de Daniel, descubrió el secreto de su hijo. Una noche, irrumpió en el estudio de Daniel con voz cortante. Así que es verdad. Has estado pavoneándote con una chica de la limpieza. Has perdido la cabeza, Daniel. No es solo una chica de la limpieza, replicó Daniel. Es la mujer más auténtica que he conocido. Isen la ama. Yo la amo. Los labios de Richard se curvaron en una mueca de desprecio. Cariño, eres un Whitmore. No te casas con gente pobre. Esa mujer solo busca nuestro dinero. No la conoces, replicó Daniel. Pero por dentro, temía la influencia de su padre. Richard siempre había sido un maestro de la manipulación, despiadado en los negocios y en los asuntos familiares. Decidido a separarlos, Richard urdió un plan. Con la ayuda de uno de sus asistentes, le ofreció a Grace un lucrativo trabajo de limpieza en una mansión del Upper East Side. Desesperada por perder su anterior trabajo, Grace aceptó. Desconocía que la mansión pertenecía al mismísimo Richard. En su primer día, la recibió un hombre severo que se hacía llamar señor Gilbert. Sus instrucciones eran duras, sus críticas implacables. Grace fregaba los pisos hasta que sus rodillas quemaban el cristal pulido hasta que le dolían los dedos. Sin embargo, nada lo satisfacía. Si una silla estaba fuera de lugar, le ordenaba que rehiciera toda la habitación. Si quedaba una mancha en la ventana, se veía obligada a lavar de nuevo los 50 cristales. Grace aguantó en silencio, decidida a no perder otro trabajo. Pero el tormento empeoró. Una tarde, Richard dejó caer deliberadamente un reloj de oro sobre la mesa del comedor. Cuando Grace salió a buscar provisiones, lo metió en su bolsa de limpieza. Horas después, con Daniel a su lado, Richard la confrontó. Grace, dijo fríamente. ¿Dónde está el reloj que dejé aquí? Confundida, ella negó con la cabeza. ¿Qué reloj? ¿Este? Preguntó Richard, sacando el costoso reloj de su bolso. Grace se quedó sin aliento. Yo no lo puse ahí. Tú lo pusiste. Daniel los miró, con el corazón destrozado, la voz de su padre destilando falso pesar. Hijo, siento que hayas tenido que ver esto, pero así es ella en realidad. Los ojos de Grace se clavaron en Daniel, desesperados. Daniel, tú me conoces. Sabes que nunca robaría. Pero Daniel, nublado por semanas de mentiras y la autoridad de su padre, dudó. Grace, ya no sé qué creer. Su corazón se rompió. Agarró sus cosas, cegada por las lágrimas. Entonces créele a tu padre, porque si no puedes creerme a mí, no queda nada. Salió furiosa de la mansión, jurando no volver jamás. Desde ese momento, la vida de Grace se derrumbó. Richard difundió rumores por toda la ciudad de que era una ladrona. Sus empleadores la rechazaron. Los vecinos murmuraban a sus espaldas. Con apenas dinero para comprar comida, cada día se debilitaba más. Una mañana, mareada por el hambre, se desplomó. En la clínica, un médico le dio la impactante noticia. Grace estaba embarazada. El niño era Daniels. Grace lloró sola en su pequeño apartamento. ¿Cómo podría criar a un bebé cuando el hombre al que amaba creía que era una criminal? ¿Cómo podría decirle la verdad cuando él pensaba que iba tras su fortuna? Mientras tanto, la salud de Isen empezó a resentirse. El niño, antes vivaz, palideció y se volvió retraído, negándose a comer o jugar. Noche tras noche, susurraba en medio de sueños febriles. Mamá, Grace, ¿dónde están? Daniel se sentó a su lado, destrozado por la culpa. Había elegido la duda en lugar de la confianza, y ahora tanto la mujer que amaba como su hijo se alejaban.
Pero el mayor secreto de todos, la verdad sobre el cruel engaño de su padre, seguía oculto. Los días posteriores a la salida de Grace Miller de la mansión Whitmore fueron una nebulosa de soledad y desesperación. Cargaba no solo con el dolor de la traición, sino también con el pesado secreto de su embarazo. Mientras tanto, Daniel Whitmore estaba atormentado por la duda. Repasaba con gracia cada momento, cada acto de bondad que ella le había mostrado, y se preguntaba cómo una mujer así podía ser culpable de robo. Sin embargo, las palabras de su padre resonaban constantemente. Ella solo quería nuestro dinero. Lo que Daniel no sabía era que su hijo Ethan había estado recopilando en silencio la verdad. Con sus pequeñas manos agarrando un teléfono, Ethan grababa conversaciones de su abuelo, conspirando, admitiendo haber colocado la vigilancia y difundiendo mentiras. Pero Ethan era solo un niño, temeroso de que nadie le creyera. Esperó el momento oportuno. Ese momento llegó antes de lo esperado. La salud de Ethan comenzó a deteriorarse. Su apetito se desvaneció. Su sonrisa desapareció. Y pronto contrajo neumonía. Los médicos lo llevaron de urgencia al hospital, advirtiendo a Daniel que el estado del niño era grave. Noche tras noche, Ethan gritaba delirantemente, llamando a su madre, Mamá Grace. El corazón de Daniel se destrozó. Sentado junto a la cama de su hijo, se dio cuenta de que la riqueza, el poder y el orgullo no significaban nada si perdía a la única persona que había devuelto la luz a la vida de Ethan. Desesperado, salió del hospital y corrió a Queens, al pequeño apartamento donde vivía Grace. Cuando Grace abrió la puerta, se quedó paralizada al verlo con los ojos despeinados y rojos por las noches de insomnio. Grace, Daniel suplicó, sé que tienes todas las razones para odiarme, pero Ethan está en el hospital. Está muy enfermo y te está llamando. Por favor, te necesita. Su rostro palideció. Ethan, ¿qué pasó? Neumonía. Los médicos dicen que se está desvaneciendo. Solo tú puedes llegar hasta él. Sin dudarlo, Grace agarró su abrigo. Llévame con él. En el hospital, corrió a la cama de Ethan. El niño se movió débilmente, luego abrió los ojos. Mamá, Grace, viniste. Grace contuvo las lágrimas, sosteniendo su frágil mano. Por supuesto que vine, cariño. Nunca más te dejaré. A las pocas horas de su llegada, el estado de Ethan mejoró. Su fiebre comenzó a bajar. Las enfermeras y los médicos estaban atónitos. Daniel observaba desde un rincón, con lágrimas corriendo, dándose cuenta de que el amor de Grace había logrado lo que la medicina no pudo. Esa noche, mientras Grace le cantaba suavemente a Ethan, Daniel se acercó a ella. Grace, me equivoqué. Mi padre mintió. Debería haber confiado en ti. Ella volvió la mirada con dureza, pero herida. Y aún así no lo hiciste. Me dejaste ir creyendo que era una ladrona. No puedo deshacer eso, admitió Daniel con la voz quebrada. Pero puedo decirte esto. Te amo y quiero pasar mi vida demostrándolo. Grace dudó y luego susurró, hay algo que también necesito decirte. Estoy embarazada. El bebé es tuyo. Daniel se quedó sin aliento. Por un momento, no pudo hablar. Luego cayó de rodillas junto a su silla, aferrándose a sus manos. Grace, te juro que nunca más te dejaré sufrir. Por favor, dame otra oportunidad. Los días siguientes estuvieron llenos de una esperanza cautelosa. Ethan se fortaleció. Grace pasó todas las noches en el hospital y Daniel permaneció a su lado. Sin embargo, la sombra de Richard Whitmore aún se cernía sobre ella. Daniel sabía que su padre nunca dejaría de intentar destruir lo que tenía con Grace. 2 semanas después, Ethan estaba lo suficientemente bien como para salir del hospital. Daniel decidió que era hora de arreglar las cosas. Grace, dijo, quiero que el mundo sepa la verdad. Quiero que sea mi esposa.
Grace lo miró, abrumada. ¿Casarse después de todo? Sí, dijo Daniel con firmeza. Porque el amor no se trata de dinero, mentiras ni orgullo. Se trata de familia, y ustedes son mi familia. La noticia de su compromiso se extendió rápidamente. Se enviaron invitaciones para una ceremonia modesta pero elegante, planeada en una iglesia en Brooklyn. Grace eligió un vestido sencillo que abrazaba su creciente vientre, decidida a no ocultar la vida que llevaba dentro. Eason estaba emocionado, diciéndoles a todos en la escuela: por fin voy a conocer a mi mamá Grace de verdad. Pero Richard tenía otros planes. El día de la boda, la iglesia estaba llena de amigos, vecinos e incluso algunos de los socios de Daniel. Grace caminó por el pasillo del brazo de su anciana vecina, quien se había convertido en una madre para ella. El corazón de Daniel latía con fuerza al verla radiante, a pesar de todo lo que había soportado. Justo cuando el sacerdote comenzaba los votos, las pesadas puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Richard irrumpió, flanqueado por dos guardaespaldas, con su voz resonando: detengan esta farsa. Este matrimonio no puede suceder. La iglesia se llenó de jadeos. Grace se quedó paralizada, con terror en los ojos. Daniel apretó los puños. Padre, vete. Ya. Pero Richard avanzó, sosteniendo una carpeta con documentos. Esta mujer es una estafadora. Tiene antecedentes penales. Tiene deudas que nunca paga. Te está usando. Los susurros resonaron entre los invitados. Las rodillas de Grace se doblaron. La humillación le quemó la cara. Entonces se escuchó una vocecita. Tú eres el mentiroso, abuelo. Todas las cabezas se giraron. Eason estaba de pie en el altar con su teléfono en la mano. Te grabé. Lo escuché todo. Incriminaste a mamá Grace. Dijiste mentiras sobre ella. El chico presionó play y la voz de Richard llenó la iglesia. Si no encuentras nada sucio sobre ella, inventa algo. Hazla quedar como una ladrona. No es digna de nuestra familia. La congregación estalló en indignación. El rostro de Richard palideció.